Buenas noches tengan todos. Que la paz y la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Qué bendición estar en esta noche, en este lugar, compartiendo el mensaje del Señor. Dígale a la persona que está a su lado, Dios es bueno y nos ama con amor eterno. Cuenta la historia de un joven escudero que por arrogancia o inexperiencia subestimaba la importancia de llevar un yelmo en pleno estruendo de la batalla. Mientras luchaba, vio como una flecha perdida se incrustaba en el brazo de su compañero, protegido únicamente por una cota de malla. Al presenciar el dolor y la herida de su amigo, el escudero se dio cuenta de la fragilidad de su propia posición. Así que al instante recordó las palabras de su mentor y ajustó su yelmo de acero. Poco después, recibió un golpe de masa dirigido a su cabeza, que de no ser por la protección del yelmo, lo habría derribado. El mazo rebotó estrepitosamente en el metal y aunque sintió el impacto, la armadura absorbió la fuerza. En ese momento, el joven escudero comprendió que la armadura no era solo una carga pesada, sino un escudo que le permitía mantenerse en la pelea, seguir luchando y en última instancia sobrevivir. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Tenga la amabilidad de acompañarme a la carta de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6:13. Dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ore conmigo en esta noche, amado Dios y Padre eterno, Dios soberano, creador y fundador del universo. Qué bueno es dirigir nuestra oración a ti y saber que tu oído está inclinado a nuestra oración, por cuanto tu Hijo amado nos ha justificado y nos ha santificado y hoy tenemos libre acceso a tu presencia. Padre, qué bueno que hoy podemos estar en tu casa para bendecirte, para honrarte, para glorificarte, para confesar que eres nuestro Dios, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor, y atribuir a ti toda la gloria, la honra, el honor, el poder, la adoración y la exaltación. Anhelamos que tu preciosa palabra en esta noche hable a nuestra vida, Señor, y nos conforte, nos guíe, nos enseñe, nos edifique, Señor, y nos ayude a crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Toma control de mi vida, no quiero hablar en mis emociones ni en mi humanidad, sino que sea Dios tu presencia en medio de nosotros para que tu voluntad sea manifestada en medio de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El autor de la carta de Efesios es el apóstol Pablo y escribió esta carta alrededor del año 60-63 después de Cristo. El propósito de esta carta de Efesios es describir la disciplina necesaria para convertirnos en verdaderos hijos de Dios
y confirmar y equipar así a una iglesia madura a semejanza de Cristo. Esta carta la podemos dividir en 3 segmentos. En los capítulos 1 y 3, o del 1 al 3, se introducen los principios con respecto a lo que Dios ha hecho con nosotros. Si usted lee los capítulos del 1 al 3 de Efesios, verá que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Nos salvó por gracia y nos reconcilió con Él por medio de la cruz. En los capítulos 4 y 6, 4 al 5, expone 4 principios respecto a nuestra presente existencia. La unidad del Espíritu, la nueva vida en Cristo, andad como hijos de luz y el sometimiento de los unos con nosotros. Y el capítulo 6 presenta los principios concernientes a nuestra lucha diaria, tema que estaremos tratando en esta noche. Así que Pablo empieza la carta de Efesios dando a conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. En este caso a los de Efesios, ¿no? Les escribe diciendo cómo Dios en su amor inmenso nos rescató de las tinieblas, nos salvó de una condenación eterna y nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Todo por medio de la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cómo Dios nos pasa de muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Y cómo Dios nos da nuevamente identidad y nos da nuevamente la aceptación, la adopción de ser llamados hijos de Dios. Luego empieza a hablar cómo en esa posición Dios empieza a edificarnos y a formarnos para crecer de tal manera que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces empieza a hablar de la unidad del Espíritu, cómo Dios en la iglesia une a cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo y da dones y da talentos para que podamos crecer a la estatura de Cristo. Y empieza a enseñarnos el comportamiento que debemos tener en esta nueva vida, que ya no andamos en tinieblas, ahora andamos en luz. Y empieza a hablar acerca de cómo debemos someternos los unos a los otros, no solamente dentro del vínculo ministerial, sino también en el núcleo familiar, en la sociedad, y cómo debe comportarse verdaderamente un hijo de Dios. Así que Pablo primeramente expresa la posición que tiene un cristiano, que tiene un creyente que ha sido llamado de muerte a vida. Establece esta diferencia y muestra la gran bendición de una persona redimida por el Señor. Así que en ese contexto, Pablo dice lo siguiente: bueno, ok, miren todo lo que Dios nos ha dado y la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pero resulta y pasa que hay un problema. Hay un adversario, hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo empieza a presentar unas autoridades espirituales satánicas que quieren tratar de derribarnos de esa posición. Y empieza a preparar entonces a los de Efesios a poder defender esa posición. No a ir a una guerra contra Satanás. Recordemos que nosotros no tenemos que ganar ninguna guerra. Ya Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que lo que Pablo empieza a enseñar ahora a los de Efesios es que ellos deben defender esa posición que tienen en Cristo, porque el enemigo, aunque ya se ha dictado una sentencia, todavía no ha llegado el momento de ejecutarse. Y mientras eso pasa, él va a querer derribar al creyente de esa posición. Y para que eso no ocurra, entonces nos presenta unos recursos necesarios para poder estar firmes y defender la posición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces allí empieza mi disertación, el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Note que él dice tomad toda la armadura de Dios.
No habla algunas cositas de la armadura, habla en la totalidad de lo que él va a describir que es la armadura de Dios. La armadura, que traduce armadura completa o todas las armas, como diríamos nosotros en este tiempo, con todos los juguetes, ¿ok? Esa traducción representa eso, una armadura completa. Y dice que la armadura es de Dios, de la divinidad suprema, del Señor, del Dios Todopoderoso. Así que la armadura no es presentada por Pablo en su humanidad. La armadura no es presentada, aunque él toma la ilustración de un soldado romano, no es presentada por el gobierno romano, ni por la élite del momento, ni por la filosofía o la ideología del momento. Él está diciendo, esta armadura es de Dios. ¿Está conmigo en esta noche? Para que podáis resistir en el día malo. Resistir es pararse en contra, es decir, oponerse. Y eso es lo que quiere expresar Pablo. Con esta armadura vas a poder estar firme contra las acechanzas del maligno. Nótese que antes de estos pasajes él dice que hay poderes espirituales, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes que tratan de que nosotros como creyentes dejemos la posición en Cristo. Así que la armadura lo que nos va a ayudar es a defender esa posición. No estamos peleando, como dije en un momento, para ganar una guerra, porque ya Cristo la ganó. Pero el enemigo se rehúsa a aceptar la derrota. Y mientras se ejecuta la sentencia que está sobre él, tratará de apartarnos de la posición que Dios nos ha dado. ¿Cuántos van a ponerse esa armadura? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, habiendo acabado ese momento de tentación, ese momento donde el adversario va a querer venir a quitarte de tu posición, puedas estar firme porque tienes esa armadura. Así que Pablo entonces empieza a describir la armadura y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo toma la armadura de un soldado romano para ilustrar la armadura de Dios que debe llevar un creyente. Ceñidos vuestros lomos hace referencia al cinturón del soldado romano. En esos tiempos, bueno, estamos hablando de la armadura de un soldado romano. Ellos tenían un cinto que le llamaban el cinturón para poder sujetar la ropa. Recuerden que en ese tiempo se vestían con túnicas, que eran como unas batas, ¿verdad? Y cuando el hombre necesitaba realizar una labor, o en este caso ir a la guerra, le es muy difícil tener una bata que le llegaba por acá, por las batatas, y poder abrir las piernas, saltar, correr. Es muy complicado. Así que de allí viene la expresión ceñir los lomos, que lo que hacían era ajustarse con un cinturón y tomar la punta de la bata y ponérsela a la orilla del cinturón. Y así ceñían los lomos. ¿Qué hacían con esto? Tenían libertad de movimiento. Podían dirigirse de una manera más apropiada, más adecuada. Este cinturón normalmente era grueso y además de ceñir, también lo utilizaban para colocar la espada. Así que Pablo lo primero que hace es hablar del cinto y se refiere a la verdad. Así que la verdad sería el primer recurso de la armadura de Dios. Diga conmigo, primer recurso de la armadura de Dios es la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es su palabra, la verdad es el santo evangelio, el cual hay que conocer y vivir. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Pablo está tratando de decir a los efesios esto. Necesitamos que ustedes tengan la verdad, que ustedes conozcan la verdad, que ustedes conozcan a Cristo. No pueden ser creyentes si no conocen a su Salvador. No pueden ser creyentes si no conocen la obra que ha hecho su Salvador. No pueden ser creyentes si no conocen sus mandamientos, sus decretos, sus mandatos, si no conocen la doctrina.
es necesario que ustedes tengan esta verdad. Además de conocerla, de tenerla, hay que vivirla. Porque la verdad implica precisamente vivencia, una fe de vivencia. El creyente no puede estar en este lugar levantando las manos, glorificando a Dios, diciendo que es su Señor y su Salvador, cuando en su corazón hay otro Dios. Eso sería una mentira, no una verdad. Así que además de conocer la verdad se vive. Así que Pablo trata de explicarle esto a los efesios. Y continúa diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza normalmente era de bronce y cubría los órganos vitales. Y tenía hebillas que lo unían al cinturón. Si el cinturón se aflojaba, la coraza se desprendía. Así que la coraza era todo lo que cubría el pecho, el abdomen y por ende todos los órganos vitales del cuerpo. Algunas, normalmente casi todos los romanos la tenían de bronce, otros las tenían de cuero o la hacían de casquetes de caballo cuando le cortaban los cascos. Pero la idea era poder no salir heridos de una flecha, de una espada, de un golpe de lanza en medio de la guerra, de la batalla, en sus órganos vitales. Y esta coraza iba amarrada al cinturón. Si el cinturón estaba flojo, es decir, si la verdad estaba toda endeble, no muy de verdad, sino de mentira, esa coraza se caía. Así que mire cómo se va uniendo todo. Cuando yo no tengo una verdad clara en mi vida de lo que es Dios, tampoco tendré la justicia de Dios. Y la justicia sería el segundo recurso de la armadura de Dios. Diga conmigo, el segundo recurso de la armadura de Dios es la justicia. Y se refiere a la justicia que Jesús adquirió por nosotros en la cruz. En nuestra propia justicia no podremos hacer frente al enemigo. Pablo recuerda el que hemos sido justificados por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ninguna de nuestras obras y de lo que nosotros hagamos puede justificarnos delante de Dios. Quien nos justifica delante de Dios es Cristo Jesús, quien fue la ofrenda perfecta para derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado y saldar la deuda que teníamos por causa del pecado. Así que si esa justicia no está clara en tu vida, que es parte de la verdad, siempre van a haber problemas. Normalmente siempre hay creyentes que siempre viven diciendo, pero si yo hago esto, yo hago aquello, pero si yo sirvo a Dios, pero si yo hago aquello, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿qué no estás conmigo? Pablo está tratando de decirle que las obras no tienen nada que ver con eso. Las obras que nosotros hacemos como creyentes son el resultado de una salvación. Como somos hijos de Dios, producimos buenos frutos, pero esos frutos lo que determinan es que he sido salvo, no que compran la salvación. Así que cuando yo tengo claro que mi justificación delante de Dios depende de la sangre preciosa del Cordero, entonces tengo el segundo recurso de la armadura de Dios, la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado de combate de un soldado al que hace referencia Pablo tenía clavos o púas como si fueran tacos para ayudarle a mantener el equilibrio en el combate. Es como un jugador de fútbol hoy en día. Un jugador de fútbol tiene tacos y dependiendo cómo es el terreno, también son los tacos. Si el pasto es alto, utilizan tacos más largos. Si es bajo, utilizan tacos más cortos. Si el terreno está duro, utilizan tacos más suaves. Si el terreno está aguado, utilizan tacos más larguitos para poder agarrarse bien de la tierra y no resbalarse y caerse cuando están haciendo una jugada. Lo mismo ocurre con los soldados. Ellos en medio de la guerra necesitaban tener equilibrio, firmeza para poder dirigir sus golpes, para poder defenderse y contraatacar. Así que el calzado cuando dice apresto,
se traduce preparación, implica una vigilancia constante. Así que note que él dice el calzado o los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así que el apresto del evangelio de la paz sería el tercer recurso de la armadura de Dios. Se refiere a la profundidad y preparación del santo evangelio que nos otorga firmeza y seguridad para defendernos y atacar. ¿Sabe por qué muchos cristianos a veces no testifican y glorifican la palabra? Porque no tienen firmeza y seguridad de lo que quieren expresar. Cuando usted no conoce la palabra de Dios a profundidad, titubea y es muy difícilmente que abra la boca para testificar. A eso se está refiriendo Pablo con este apresto del calzado del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La traducción de escudo quiere decir un escudo grande, como de forma de una puerta. No como una puerta, ojo, como en forma de una puerta. Yo no me imagino de pronto a un soldado con una puerta para defenderse, pues sería muy complicado y muy difícil. Era como una puerta, lo que quiere decir era que era grande, casi del tamaño de la persona, y le permitía cubrirse en su totalidad. En el combate ellos usaban dos clases de escudos. Habían uno que era para el combate cuerpo a cuerpo, que solo cubría el antebrazo y con él podía defenderse de ataques de la espada. Pero cuando hablamos de este escudo que habla Pablo en este pasaje, se está refiriendo al más grande que utilizaban sobre todo para los contraataques de las flechas. Habían flechas que lanzaban y cuando lanzaban no era solo una flecha de un arquero que estaba por allí buscando a alguien. Eran muchas flechas que lanzaban en la guerra. Y en este caso él habla de dardos de fuego, habla de que eran flechas encendidas en fuego. Tomaban y le ponían algún trapo después de la punta de la flecha, y le echaban algún combustible con aceite o algo por el estilo y le incendiaban. El fin era incendiar las cabañas, era incendiar los escudos y lógicamente si un soldado recibía un flechazo encendido, pues también era doloroso, ¿no? Así que el escudo lo que hacía era que protegía la totalidad de la persona. Todos los dardos pegaban en el escudo y no le hacían daño a él. La fe sería el cuarto recurso de la armadura de Dios. Se refiere a que la fe es una barrera protectora entre nosotros y las artimañas de Satanás. Cuando le tomamos la palabra a Dios, las mentiras del enemigo pierden su poder. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo describe una cabeza rodeada, protegida, es decir, con un casco. A eso se le llama yelmo. El yelmo era vital para el soldado porque protegía el cerebro, la estación de mando para el resto del cuerpo. ¿Se acuerda ahorita que hablábamos del escudero que no le gustaba llevar el yelmo en la batalla? Golpe en la cabeza lo deja noqueado. Una vez medio se golpea y le da como mareo. En ese momento usted no sabe ni qué hacer, el cuerpo no responde. Así que el casco trata de hacer eso. Cuando usted tiene su mente entumecida de dardos, de pensamientos malos que Satanás está trayendo, usted no sabe qué hacer. Así que Pablo establece como el quinto recurso de la armadura de Dios la salvación. Se refiere a la seguridad de nuestros pensamientos respecto a la salvación. A mí me preocupa que a veces hay hermanos que me preguntan, hermano, yo no sé si soy salvo. Hay hermanos que a veces tienen 3, 4, 5, 10 años en la iglesia y todavía no saben qué es la salvación. Y Pablo está hablando acerca de la seguridad de la salvación como el quinto recurso de la armadura de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma tanto defensiva como ofensiva. Un soldado recibía una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada. Un soldado para ir a la guerra le enseñaban cómo manejar la espada.
cómo defenderse, cómo atacar, cómo ser efectivo con un golpe, cómo dar un golpe mortal, cómo hacer un golpe de una herida grave o una herida leve. Todo eso lo manejaba un guerrero cuando estaba aprendiendo a luchar con la espada. Así que Pablo toma esta ilustración para enseñarnos que la palabra de Dios debemos saber manejarla, darle un manejo apropiado. Saber cuándo hablar, cuándo dar una palabra sazonada, cuándo exhortar, cuándo instruir, cuándo edificar, cuándo derribar. ¿Está conmigo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo indica el séptimo recurso de la armadura, el sexto sería la espada, que es la palabra, y el séptimo sería la oración. En el Espíritu, diga conmigo, la oración en el Espíritu. Se refiere a la oración guiada por el Espíritu, no a mis emociones, no a mis pensamientos y deseos vanos. Es una oración bajo el poder del Espíritu. Dice la Escritura que a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Pablo aclara muy claramente a los efesios la importancia de defender la posición del creyente, del cristiano, la posición que nos ha dado Dios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, y permanecer en ella a pesar de los ataques del enemigo. Y para hacerlo necesitamos esta armadura. Nosotros podemos mirar la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 1. Podemos mirar esta historia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En este pasaje podemos notar cómo Jesús estaba con la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, Cristo habló con la verdad. En ningún momento habló en su humanidad, en ningún momento habló en temas tan profundos y espirituales con el enemigo. Habló con la verdad de Dios. ¿O me equivoco? La coraza de justicia no convirtió las piedras en pan para mostrar que era hijo de Dios. No se justificó ni se mostró justo con sus propias obras. Él era el Hijo de Dios, podía convertir las piedras en pan. Pero ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque Él es nuestra justicia y era nuestra perfecta justicia, no tomó el hacer su obra para justificarse delante del diablo, mostrando: sí, yo soy el Hijo de Dios. El apresto del Evangelio de la paz proclamó con firmeza y seguridad la palabra. No estuvo endeble, no estuvo titubeando. Es que espérate, Satanás, es que no. Habló con seguridad, habló con autoridad, habló con conocimiento. Pues claro que sí, es la palabra hecha carne.
El escudo de la fe, la confianza en la palabra, fue una barrera entre él y las mentiras del enemigo. Él sabía quién era, él sabía su posición, él sabía su propósito y no permitió que las mentiras del enemigo le hicieran retroceder. El yelmo de la salvación tenía identidad, sabía quién era y cuál era su propósito. Sabía que había venido a la tierra. No aceptó la oferta y la propuesta de Satanás postrarse delante de él para que él le diera todos los reinos del mundo. Hubiese sido mucho más fácil que ir a la cruz y sufrir lo que sufrió por nosotros. Y a su nombre. La espada del Espíritu supo cómo responder adecuadamente a cada ataque del enemigo. Entendió cómo usar la palabra, el sentido de la Escritura. Cómo responder, cómo defenderse a cada ataque del enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está. La oración estuvo en 40 días de ayuno antes de ser tentado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que, queridos hermanos y amados en la fe, Dios nos ha dado una posición en Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos ha salvado por gracia, nos reconcilió con Él por medio de la cruz. Nos ha dado la unidad del Espíritu, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado una posición que defender. Usted no puede decir que es la misma persona antes de conocer a Cristo que lo que es hoy. Si usted ha nacido de nuevo y es un verdadero creyente, entenderá lo que estoy hablando. Esa posición hay que defenderla. Porque hay un enemigo que va a tratar de que dejes esa posición. Hay un enemigo que va a tratar de que te apartes de la fe, que te apartes de Dios, que vuelvas atrás, que dejes de buscarle, que dejes de servirle, que dejes de percibir la presencia de Dios en tu vida, ayudándote a edificarte cada día más a la estatura de Cristo Jesús. Hay un enemigo que anda como león rugiente buscando para devorarte, buscando en cada momento, en cada ocasión para tentarte, para que ofendas a Dios, para que transgredas la ley y los mandamientos de Dios, para que te sientas culpable, para que te apartes de la justificación que Cristo te dio, para que dejes de sentir la satisfacción de no tener la culpa de tus pecados porque hubo alguien que nos lavó con su sangre preciosa. El enemigo va a tratar de derribar los dones, el ministerio que Dios ha puesto en tu vida, va a tratar de sacarte de esa posición. Y Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos ha dicho: no te preocupes, yo gané la guerra y aunque Él quiera quitarte de esa posición, yo te voy a dar unos recursos que tú debes tener en cuenta para que puedas estar firme y resistir en el día malo. Cuando el enemigo venga contra ti, tú tienes que tener la verdad en tu vida. Tú tienes que saber quién es la verdad. Tienes que saber que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él es tu refugio, tu roca, tu castillo. Que Él es quien te cuida, que Él es quien te fuerza. Tienes que entender la verdad de Dios. Tienes que entender que no es con tus propias fuerzas, que es por gracia, que es Dios quien te sostiene, que es Dios quien te sustenta, que es en el poder de su Santo Espíritu. Cuando empiezas a entender y a conocer y a vivir la verdad de Dios, vas a estar fortalecido. Es necesario que además de conocerla, vivamos la verdad de Dios. La verdad de Dios se vive. Yo cada día vivo el que Cristo es mi Señor. Yo cada día vivo su palabra. Yo cada día anhelo agradarle a Él. Yo cada día honro a mi Señor. Yo cada día quiero servirle conforme a lo que dice su palabra. No lo que el mundo enseña. No lo que las ideologías están presentando hoy en día. No lo que los gobiernos quieren imponer. Es la verdad de Dios que está revelada en su palabra. En esa verdad tengo que vivir y tengo que andar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que, hermanos, es necesario que andemos en la verdad de Dios, que vivamos la justicia.
Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. No se sienta un pecador si usted ha venido al arrepentimiento y ha pasado de muerte a vida. Recuerde que las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. No cargue con la culpa de sus pecados porque Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Acérquese a Dios con confianza. Tenga la libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia porque hemos sido justificados por medio de la sangre del Cordero inmolado. Tengo que vivir en esa justicia. Yo no soy justo, yo no soy hijo de Dios porque oro, porque alabo, porque vengo a la iglesia, porque sirvo, porque doy de comer al hambriento. Las obras no me justifican. Quien me justifica es la sangre preciosa del Cordero inmolado derramada en la cruz del Calvario. Las obras que nosotros hacemos como hijos de Dios son fruto de nuestra salvación. Enmarcan que usted es un hijo de Dios. Pero la justificación de nuestra vida como pecadores la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y esa justicia tiene que ser parte de su vida. Ese debe ser el motor en su corazón. Esa debe ser la verdad arraigada allí en su vida. El aprecio del evangelio de la paz. Necesitamos proclamar esa palabra. Y para hablarla, como decía hace instantes, es necesario que tengamos profundidad en ella. Es necesario que conozcamos los principios, que conozcamos la doctrina. No sea un oidor olvidadizo, sea un hacedor de la palabra. La palabra hay que escudriñarla, la palabra hay que estudiarla, la palabra hay que conocerla para poder tener firmeza cuando oro, cuando clamo, cuando predico, cuando proclamo la palabra. Necesito conocerla para cuando el enemigo venga contra mí, yo sepa responder con firmeza y con autoridad, porque sé la verdad que está en mi vida. La fe. ¿Cuántos tienen fe? Muchos son los dardos del maligno para tratar de apartarnos de Dios. Muchos son los dardos que usted y yo recibimos a diario. Recuerden que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Usted prende la televisión y ve malas influencias. Usted prende la radio y ve malas influencias. Usted va a la calle y ve malas influencias. Usted está dentro de la iglesia y ve malas influencias. Usted va al trabajo y ve malas influencias. Y todo esto trata de, bueno, Dios mío, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto cómo es así? ¿Yo cómo podré estar salvo? ¿Y yo cómo podré seguir a Dios? Los problemas, las dificultades que afrontamos, los momentos difíciles, las enfermedades, las calamidades, los momentos agónicos de nuestra vida, muchas veces tratan de apartarnos de Dios. Pero cuando yo tengo el escudo de la fe, yo puedo levantarlo y decir: Satanás, aunque vengas como un río, Dios levantará banderas de victoria. Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi protector, Dios es mi ayuda, Dios es mi castillo, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él me sustentará, Él me guardará, Él me ayudará, Él me encaminará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo levanto la fe y decido creer en aquel que me ha dado la victoria. Y Satanás tendrá que retroceder, porque no podrá cuando tú levantas tu fe. Dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted debe tener la salvación clara en su vida. La Biblia nos enseña que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Usted no puede estar dudando si es o no es. La palabra me enseña claramente que Dios no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Si usted ha venido a Dios en un arrepentimiento genuino, Dios establece su gracia y le da salvación y le adopta como un hijo suyo y lo sella con el Espíritu Santo para el día de la redención. Usted tiene que tener seguridad en su mente, en su corazón, de que usted pertenece a Cristo, que usted está en sus manos y nadie puede arrebatarlo de ella. Cuando el cristiano duda de su salvación, Satanás hace con él lo que quiera. No dude de la posición que tiene en Cristo. La palabra de Dios. Ay, ay, ay. Qué complicado para muchos esta arma de la armadura de Dios.
Algunos a veces hasta agarran un cuchillo y les da miedo y lo sueltan. Cristiano que no conoce la palabra es un cristiano débil. Jesús, cuando fue tentado, dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Los problemas y de las dificultades que usted afronta en su vida tienen que tener una conexión con la palabra. La palabra habla de todo y Dios nos da solución a todo en su palabra. Hay promesas bíblicas, hay mandamientos, hay consejos que nos guían, que nos enseñan a cómo permanecer firmes en medio de un ataque, de una dificultad, de un momento difícil. Y si usted no conoce eso, usted no tiene el arma necesaria para estar firme en medio de esa situación. Así que la palabra hay que conocerla, usted tiene que manejarla, saber del perdón, saber de la gracia, saber de la salvación, saber de Jesús, saber de la Trinidad, saber de qué es Dios para usted, saber lo que Dios ha hecho en usted. Si no conocemos eso, estamos fritos. Y la oración en el Espíritu. Bueno, dije ahorita que la palabra es complicada, ahora no sé si la oración también lo será. Ahora con tanta tecnología y tanta distracción que hay, nos ocupamos en tantas cosas que no somos capaces, como Jesús le dijo a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Note que muchas veces el cristiano ora: Señor, gracias por este día, guárdame, bendice, cuídame, entrada y mi salida, y chao, esa es su oración. Esa no es una oración en el Espíritu. Y el recurso de esta armadura es orar en el Espíritu. Ahora, orar en el Espíritu no necesariamente es hablar en lenguas. Ojo, al principio dije que orar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu. Es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y quien conoce exactamente eso es el Espíritu. Usted como creyente ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos instruye. Y cuando no sabemos cómo pedir en medio de las situaciones adversas o quizá buenas situaciones que vivamos y no sepamos qué hacer, cómo actuar, el Espíritu Santo sí lo sabe. Y entrar a lo secreto y permitir que el Espíritu nos guíe a orar, permitirá que Dios se revele a nuestra vida. Porque si nosotros oramos en nuestras emociones, muchas veces vamos a querer lo que nosotros necesitamos en nuestra humanidad. Y muchas veces es vano, ¿sabe? Y por eso Dios no lo da. Y por eso no se ve la respuesta. Así que la oración es en el Espíritu, en el poder del Espíritu, en el ser guiados por el Espíritu, para que se muestre la verdadera voluntad de Dios en medio de tu vida. Así que eso no es una oración de calentillo. Es una oración donde usted entra en intimidad. Es una oración donde usted busca ese momento donde solo es usted y Dios. Donde nadie molesta, donde nadie interrumpe. Es necesario. Así que esta es la enseñanza que Pablo manifiesta a los efesios. Y es la aplicación para nosotros en este tiempo. Necesitamos vivir en la verdad, en la justicia, en el aprecio del evangelio de la paz, en la fe, en la salvación, en la palabra de Dios y en la oración en el Espíritu. Si usted tiene esto en su vida, usted podrá estar firme contra las acechanzas del enemigo. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Con esta armadura Satanás tiene que retroceder y tiene que huir. Y usted permanecerá firme en la posición que Cristo nos ha dado. Póngase de pie en esta noche. Y vamos a orar un momento por esa palabra. Cierre sus ojos allí donde está y diga: Señor, qué bueno es su palabra. Amado Dios y Rey soberano, gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor.
Gracias porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque siendo un vil pecador, tú nos miraste con amor y nos extendiste tu misericordia. Nos atrajiste a ti con cuerdas de amor y nos diste salvación a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy, Señor, podemos disfrutar de todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Gracias a tu misericordia y a tu gran amor, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por reconciliarnos contigo, Señor. Nosotros no tuvimos que hacer nada, porque de hecho nada de lo que pudiéramos hacer podía pagar el precio de nuestra condena. Necesitábamos una persona perfecta, que no estuviera contaminada, que no estuviera, Señor, en la naturaleza caída en la que nos encontramos. Y fue tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en nosotros. Dele gracias al Señor porque hoy usted es una nueva criatura. Gracias a que Él pagó ese precio un día en la cruz del Calvario. Él lo libertó, Él lo salvó, Él rompió las cadenas que lo ataban al pecado, Él rompió las ligaduras, pudrió el yugo y le ha traído a libertad. Hoy usted puede ser un hijo de Dios y gozar de la gracia de Dios gracias a la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él te ha dado dones, Él te ha dado el Espíritu Santo de Dios y te ha dado dones espirituales, dones ministeriales, dones de ayuda para que en la unidad del Espíritu crezcamos como iglesia y podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Todo esto nos los ha dado por gracia, nos ha enseñado a través del Espíritu para que podamos en el fruto del Espíritu empezar. Hola iglesia, estos son nuestros horarios de servicio. Martes y sábado, ayuno y oración 7:30 AM. Viernes, servicio de oración 7 PM. Domingo, nuestra escuela dominical 7:30 AM. Los esperamos. Y recuerda, Bethesda es tu casa, mi casa.